ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas gracias, Vivi. Bueno, estamos hablando de estar siempre preparados y ya vieron que ahí aparece la expresión. Ya lo vieron, ¿verdad? Estad siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa. ¿De qué manera se debe presentar defensa? Con mansedumbre y además con reverencia. ¿Ante quién? Ante todo aquel que os demande ¿qué? Razón. ¿De qué? De la esperanza que hay en nosotros. Entonces, ese es el mensaje central. Les decía que esta carta de Pedro fue escrita en el año 64. Año 64. Sorpresa para todas y todos ustedes. Año número 64. El año 64 después de Cristo, cuando fue escrita esta carta, resulta que es cuando fue el incendio de Roma. El año 64 es cuando fue el incendio de Roma. Esto implica a un emperador que se llamó Nerón. ¿Saben cuántos años vivió Nerón? Nerón vivió nada más 31 años. En el año 68 se suicidó. Nerón, digo, si les gusta la cultura general, estuvo casado 2 veces, la primera vez con su esposa y la segunda vez con un homosexual, al cual mandó a hacer eunuco o mandó castrar para disfrazarlo de mujer y poderse casar con él porque está enamorado de él. Esto lo narra la historia, ¿de acuerdo? Y no lo estoy diciendo de una manera como burlándome, nada más estoy dándole un dato histórico de Nerón, un hombre muy excéntrico al cual se le atribuye haber mandado incendiar Roma. Hay diferentes versiones en la historia. Una de ellas es que él quería hacer todavía más grande esa parte de la ciudad y más hermosa, y para justificar la reconstrucción manda a incendiarla. Y para hacer algo, dices, pues ¿quién va a incendiar una ciudad para hacerla más bella? Pues nada más hay que ver, por ejemplo, si alguna vez usted tiene la oportunidad de ir a la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago es una de las ciudades más hermosas, con mejor arquitectura que hay, porque vivieron un incendio. Entonces ese incendio permitió que un arquitecto interviniera e hiciera un diseño que fuera respetado a lo largo de las décadas. Entonces por eso encuentra usted un viaje maravilloso en barco, si quiere hacerlo así, en algo que le llaman la milla de Chicago. Pero bueno, Nerón quería hacer algo así y había un chivo expiatorio muy bueno para poder echarle la culpa, y eran los cristianos. Extrabíblicamente hablando, Pablo ya ha llegado hasta Roma. Pablo ha apelado a César, y ahorita lo veremos en el libro de los Hechos, y ha llegado hasta allá. Se cree por fuentes extrabíblicas, de historiadores extrabíblicos, que hubo gente que comenzó a creer en el cristianismo en la época de Nerón, gente muy cercana, de tal manera que los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses, y había una peculiaridad de la creencia de ellos, es que el emperador se transformaba en un dios, y que en vida debía ser adorado como un dios. Y el cristianismo se resistió a eso, ya que era monoteísta. A ver, cuando digo cristianismo, y lo repito para aquellos que no lo hayan escuchado, no me refiero a una iglesia que se denomina cristiana o a alguien que se dicen cristiano o le señalan como cristiano. Cuando me refiero a cristianismo, es como la Biblia lo refiere, que es todo aquel que ha creído en Cristo, muerto y resucitado, y que ha decidido seguir sus pisadas. Es eso, independientemente de la bandera, del color de la iglesia a la que vaya. ¿De acuerdo? Entonces, es así como el cristiano se vuelve el chivo expiatorio. Y es por esa razón, ahora sí, ese es el contexto histórico, que Pedro le está escribiendo a la iglesia: estén preparados. Estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es lo que les está diciendo. Les está diciendo, o sea, no se peleen, o sea, no agarren las armas. O sea, no sean gente ignorante, no sean gente que huye, no sean gente que no quiera abordar el tema. No les dice eso. Prepárense para que ustedes puedan con mansedumbre, o sea, con un espíritu manso y también con reverencia. Reverencia significa respeto, un gran respeto hacia alguien. De esa manera, con reverencia, con respeto, con mansedumbre, presentes la defensa. Como cuando te pueden llegar a decir, yo creo que la fe es para los ignorantes. Sí, la gente de ciencia sí lo ve. La fe es para los ignorantes. ¿Cuál es una buena respuesta? Sí. Y como era ignorante, ya no quiero serlo. Por eso me puse a estudiar este libro, para saber de qué se trata la fe.
Y la fe no va en contra de la ciencia, solamente es otra manera de explicar la realidad. La fe no es ignorancia. ¿Por qué? Porque hasta en la misma filosofía, la madre de todas las carreras, hay una vertiente y un brazo que se llama teología. Si no fuera parte del conocimiento, estaría fuera. Entonces, último punto, si es la fe por la ignorancia o que el que tiene fe es ignorante, todos somos ignorantes. Nada más que cada quien tenemos nuestra especialidad. Porque no hay nadie, ninguna de nosotras, ninguno de nosotros que conozca todo de todo. Y mi intención, al hablarte de Dios e invitarte a que conozcas a Dios, no es para mi beneficio ni económico, ni egoísta, ni nada de eso, sino porque Él es el más interesado en conocerte. Y yo nada más cumplo con decirte, acércate a Él. ¿Dónde? En la iglesia que estás y en la iglesia que vayas. Si quieres venir aquí, bienvenida siempre. Si no es así, no importa, mientras que te acerques a Él. Es eso. Es presentar con mansedumbre, con reverencia, con respeto hacia la gente. No, yo soy la única verdad. Cállese la boca, o sea, ¿cuál única verdadera? O sea, no, así no. Ya me estoy desesperando y Vivi me va a regañar, pero bueno. El otro día nos vimos, Vivi y Carlos, y me decía, ay, Heriberto, cuando lo haces, ay, es que mire, yo no me he dado cuenta, pero ya soy consciente, ya no lo voy a hacer, porque si no, Vivi me va a poner, cachate que así lo voy a hacer, pero bueno. Por eso Pedro está escribiendo, prepárense para defender, pero miren nada más, pero razón para presentar esas razones, no emociones. No, porque yo desde chiquito vengo a iglesia en casa y que aquí, no, razones, demos razones. Preparémonos para responderle a gente pensante, a gente crítica. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que está haciendo Pedro. Y vaya que lo está haciendo Pedro, el impulsivo Pedro, que ya ha sido transformado por Dios y ha llegado a ser un pilar dentro de lo que son los apóstoles. Pero bueno, primera cita de la Escritura. Vamos a la segunda de las citas que está, Mateo, capítulo 25, que está escrita, como les decía, por el cobrador de impuestos, que también llevó por nombre Leví. Y en el capítulo número 25, que por cierto, ya es de los últimos capítulos de Mateo, porque Mateo tiene 28 capítulos, comienza a abordar temáticas hasta de tipo profética. Miren, nosotros estamos muy habituados en Iglesia en Casa a estar viendo temas de edificación, de doctrina, de conocimiento de las Escrituras, o sea, en relación a lo que creemos y por qué lo creemos. Pero hay una parte de la Biblia que no se ha cumplido todavía. O sea, hay partes de la Escritura que todavía siguen siendo proféticas y que se lanzan hacia el futuro. Y hace un par de semanas, Elías, mi hijo, me decía, papá, o sea, como que hace falta un tema de eso. Yo noto que en las iglesias diversas no anotan el tema del rapto o la segunda venida de Cristo. Le dije, tienes razón, lo anoto dentro de los temas pendientes. Y les comento, este mes de agosto abordaremos ese tema y también abordaremos otro tema que tú propusiste, Julio, en relación a los dones espirituales. Seguimos avanzando. Ustedes pidieron en una encuesta que les hice ciertos temas en particular y seguiré avanzando y atendiéndolos cada uno de ellos. Pero ustedes pueden, cuando quieran, acercarse conmigo, escribirme un WhatsApp y decirme, me interesa este tema, tengo dudas de esto. Y yo con mucho gusto me pondré a estudiar para preparar un tema al respecto, porque eso habla de una necesidad. Y la necesidad, parte de mi función es proveer para esa necesidad. Entonces, por favor, siéntanse en esa confianza. Y Mateo, en el capítulo 25, precisamente nos narra la parábola de las 10 vírgenes. Y es Jesús quien está hablando. Si su Biblia está con rojo, si no está con rojo, bueno, es Jesús quien está hablando. Y dice ahí, síganlo por favor ahí con sus miradas, el verso 1, dice, entonces el reino de los cielos es semejante ¿a qué? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. O sea, ¿cuántas vírgenes eran? 10. Y luego dice verso 2, 5 de ellas eran prudentes. Ándele, ahí está la preparación. Ahí está la preparación. O sea, 5 de las vírgenes eran mujeres que habituaban a estar preparadas.
eran prudentes, y 5 eran insensatas. Entonces, ¿qué? ¿O soy prudente o soy insensato? Y la insensatez, pues es lo contrario a la preparación. Es lo contrario a la preparación, nada más para irle poniendo nombre y entendiendo esta parábola. Las insensatas, tomando sus lámparas, aquí dice algo bien delicado. Dice que no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas, o sea, las 10, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, o sea, las 10, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes o a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, imagínense atrás de la puerta tocando: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y aquí está otra palabra para decir preparación, verso 13. Primer palabra, velad. Eso es preparar, estar preparado. Velad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está diciendo, es Jesús el que está hablando. Y el Hijo del Hombre es Jesús mismo. Y está diciendo que va a volver. No vamos a entrar hoy al tema de esa segunda venida de Cristo, ya lo abordaremos en otro domingo, en este mes de agosto. Así que estén atentos, estén alertas. Pero a ver, Heriberto, es que no entiendo, o sea, ¿por qué tiene que ser? O sea, ¿qué es esta historia? Esta historia, las bodas en Occidente, acá donde nosotros vivimos, le dan un lugar muy especial o muy protagónico a la novia. En Oriente, no tanto. De hecho, en Oriente se le da un lugar muy protagónico, con más ponderación, en muchos países, al novio. Mientras que aquí, la que llega tarde, o sea, perdón, para que vayan practicando, la que llega tarde es, allá no, el que debe llegar tarde es el novio. Ahora, cuando dice 10 vírgenes, o sea, dice lo que está queriendo decir, o sea, me confunde porque para nuestros términos actuales, culturalmente no lo entendemos, pero son las damas de compañía. Son las damas de compañía. Entonces, ¿cómo era el asunto? Llegaba el novio desde su casa o desde su pueblo o desde su ciudad y llegaba, y cuando él llegaba debían estar preparadas las damas de compañía, las vírgenes, las cuales lo iban a acompañar con teas, con antorchas o con lámparas en el camino de noche para ir rumbo a la casa de la novia. Y después ahí iba a salir la novia, y luego todos juntos, el novio, la novia y toda la comitiva, particularmente las 10 vírgenes, con esas luces. Qué bonito se haber visto, bueno, las que tenían aceite, se iban a la casa del papá del novio, porque en la tradición judía la celebración, tradicionalmente es en la casa del papá del novio, y allá dentro de la casa del papá del novio pone una especie de techito, y ahí se ponen los novios y se hace toda la celebración. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que la preparación, número uno, trayéndolo a nuestra realidad actual, teología aplicada, es: prepárate para cuando Dios intervenga o quiera hacer algo. Esa es una aplicación. Ahora, si quieres la aplicación leal, así con toda lealtad a esta porción de la Escritura, híjole, prepárate para cuando llegue el día que Jesús venga. Es lo que está diciendo. Eso, o sea, fielmente es lo que está diciendo. O yo puedo cambiar la pregunta, es: ¿qué tanto estoy preparado para cuando Él venga? ¿Qué tanto tengo aceite?
Y es tan generoso, fíjense, Jesús, que después de esta parábola, si ustedes leen un poco más adelante, nos da las parábolas de los talentos. La parábola de los talentos, obsérvenlo. La parábola de los talentos. ¿Y cuál es la parábola de los talentos? No vamos a tener mucho en ello, solamente quiero explicar, porque la Biblia debe explicar la Biblia. La Biblia en hermenéutica, la Biblia explica la Biblia, para no torcerla y decir lo que a nosotros nos da la gana, o lo que nuestro impulso, o sentimiento, o contexto, o circunstancias personales nos llevan a interpretar, para evitar error, que la Biblia explique la Biblia. Y luego nos habla la parábola de los talentos. Se los platico. Un hombre ya se iba a ir lejos y manda a traer a 3 de sus siervos. Ustedes la conocen esa, la conocen, deben haberla conocido. O sea, si no, pues dense más vueltecitas por aquí para que no se acabe. 3, a uno le dio 5 talentos, que era el equivalente, bueno, algunos hablan que como un año de sueldo. A uno le dio 5 talentos, conforme a sus capacidades. A otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 1 talento. Y se fue lejos, y tardando mucho después regresó. Y luego mandó a traer a sus siervos y le dijo, bueno, hora de entrar a cuentas, a ver, cómo les fue con esos talentos que les di. Y el que tenía 5 talentos pasa al escritorio para hacer las cuentas. Y dice, bueno, señor, tú me diste 5 talentos, pues yo los puse a trabajar, hice negocios. Y mira, aquí están tus 5 talentos, más otros 5 talentos más. Y el Señor le dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, o sea, pásale la fiesta. Y luego llega el segundo, le manda a hablar y trae 2 talentos. Y dice, Señor, a mí me diste 2 talentos, aquí están los 2 talentos. Te los dupliqué, aquí están otros 2 talentos más. Y se pone bien contento, tú también pásale la fiesta. Buen siervo y fiel. Y luego pasa el que le dio 1 talento. ¿Cuántos talentos? 1, un solo talento. Y el que le dio 1 solo talento se presenta ante él y dice, no, pues que yo sé que eres bien tremendo, o sea, que cosechas donde no siembras y que eres bien rudo y todo. Entonces yo sí, o sea, la verdad sí tuve miedo. Entonces lo que hice con el talento, esa medida, esa pieza grande de plata, pues lo enterré, lo escondí bien machín, lo enterré y ahora que venías, pues ya, y aquí está. ¿Ah? Y dice, ¿cómo? O sea, de perdido lo hubieras dado al banco para que me hubiera dado intereses. Entonces, y lo manda a sacar fuera y lo manda a un lugar de tortura. A ver, entonces vamos a juntar las 10 vírgenes con los talentos. Jesús está enseñando aquí un principio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? O sea, tu vida y la manera como estás atizando y avivando tu corazón, según Pedro lo decía desde el capítulo 13. O sea, estás cuidando la santidad en tu corazón para cuando Jesús vuelva, ¿estás listo? Segunda aplicación. O sea, el talento que tienes, lo que te ha dado Dios a ti para trabajar, lo estás echando a funcionar o por miedo lo tienes empolvado. O sea, la aplicación es bien práctica. O sea, no necesito yo decir muchas cosas para ilustrar esto, pero el llamado es oportuno. Ahora, puede haber cierto malestar en cuanto a que hemos recibido algo y no estamos haciendo algo con ello. Y es natural el malestar y está bien que nuestra conciencia nos taladre en ocasiones. ¿Para qué? Bueno, para decir, es oportuno todavía. ¿Qué es lo que yo debo hacer para servir a otras personas? Para no ser el que tiene un talento y no lo ha puesto a practicar. O para ser alguien que no está esperando que Dios vuelva. Ahora, alguien le puede hacer ruido a este tema de que Jesús volverá. Bueno, hay 2 opciones. O Jesús vuelve o nosotros vamos a Él. Y ya no es por la edad, ¿eh? ¿Qué tanto estoy preparado para ello? ¿Qué tanto? También saben que me queda bien claro, Paula, que no es cuando yo quiera. Ni Aida, ni Javier, ni Lisette, ni nadie. No, no va a ser cuando yo quiera. Es cuando Dios quiera. Y Él se encarga, como un Dios personal que es, de tocar nuestro corazón y decir, tú mero, ¿qué pasó? Él se encarga de diferentes maneras. Con una palabra dominical, sí, claro que podría ser muy bien. Si es la palabra, está viva,
o una persona, o un pensamiento, o un problema, o un sueño. Dios encuentra la manera de decirnos, ¿qué contigo? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Escuchaba yo, recientemente me invitaron a un evento de ciertos pastores de la ciudad y fui. Un amigo está organizando unos conciertos para Cuauhtémoc, Chihuahua. Me dijo, ven. Y fui. Y escuchaba yo a una persona que hablaba, decía, es que yo quiero, vamos a servir a Dios para el día que lleguemos al cielo recibir nuestro galardón. Y sí, la Biblia habla de galardones y habla de coronas y hay muchas cosas así que aparecen. Pero ¿saben qué? O sea, yo pienso, yo no quiero galardón. ¿Sabes qué quiero? Verlo. Eso es todo. Quiero verlo. Al que fue a la cruz. Eso, o sea, ¿qué más quiero? Agradecerle. Decirle, hombre, o sea, gracias por alcanzarme, por alcanzarnos, y luego no te bastó con eso, sino que nos llamaste, nos involucraste para hacer algo para otras personas. Eso, que haya galardones, y no, o sea, digamos, o sea, a Dios no le importa que a mí me guste o no me guste, ¿sí? O sea, Él va a hacer lo que le place, o sea, es la cena que Él organiza, pero a mí me basta con verlo. Así se los digo, me quiebra la voz. Y no vean a la emocionalidad, sino traten, por favor, de visualizar ese futuro. Ahora, ¿estamos preparados? Alguien te pide que presentes defensa. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice que tú vas a estar en el cielo? ¿Quién te dice que tú vas a estar en el cielo? Si eres pecadora o si eres pecador. O sea, ¿quién te crees como para sentir esa garantía? Bueno, la garantía está en Juan 14, cuando Jesús dice, he aquí yo voy al Padre y voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero eres pecador, sí. ¿Eres pecadora? Sí. Sí, lo soy. Pero Jesús nunca me buscó por mi vida limpia, ni por lo impresionante de mi currículum. Me buscó por mi brutal necesidad de Él y porque Él murió por la humanidad completa. Entonces, ni la salvación depende de mí, ni perderla tampoco. ¿Por qué? Porque es algo que Él dio y lo dio para siempre. Entonces, la vida eterna no está en nosotros, está en todo aquel que en Él cree. Bueno, sigamos avanzando. Hemos visto aquí la parábola de las 10 vírgenes, preparados, estar firmes, estar listos. Hechos 26. Vamos ahora al libro de los Hechos y veamos de manera muy práctica, cómo es que se presenta esa defensa. Lucas, Juan, Hechos. Les pregunto a ustedes, no me lo digan en alta voz hasta que yo les pida que lo digan, por favor. Solo piénsenlo. ¿Quién? Sí, Hechos 26. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? No lo digan en alta voz, solo piénsenlo. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? Ahora sí ya pueden decirme en alta voz. ¿Quién es? Lucas. Hechos. Los que se equivocaron, síganse equivocando. ¿Qué tiene? ¿Por qué? Porque aprende uno más. Así que no se preocupen. No es Pablo. El libro de los Hechos está, así como el Evangelio de Lucas, está escrito por Lucas, y el libro de Hechos está escrito también por Lucas, que fue un médico que anduvo con el apóstol Pablo en sus diferentes viajes, en 2 de sus viajes misioneros, hasta donde yo recuerdo, y que dio testimonio, atestiguó desde las caídas de varios pisos de altura y que no le pasaba nada. Atestiguó también del veneno de una serpiente que no le hizo tampoco nada, y era un médico, y este médico, mediante un método científico, ordena cronológicamente el libro de los Hechos, la vida de lo que sucedió después de la resurrección de Jesús, en orden cronológico. Y el Evangelio según San Lucas también, en orden cronológico. Los otros 3 evangelios no tienen orden, están en desorden, pero Lucas sí hizo un trabajo de investigación con fuentes directas que vieron todo.
Hechos, capítulo 26, nos habla ahora aquí, como les platiqué, de la defensa de Pablo ante una persona, un señor, que era un rey, que se llamaba Agripa. Entonces dice aquí, nada más les leo un versículo y luego les platico la historia. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Pablo entonces, extendiendo la mano, o sea, qué detalle tan curioso, ¿verdad? O sea, como pues delante de un juicio, ¿verdad? Como un abogado, ¿verdad? Que va a defenderse. Extendiendo la mano, dice aquí, dato interesante de Lucas, comenzó así su defensa. Miren, ¿sí? Vean por favor cómo hay que presentar defensa. ¿Se acuerdan? Mansedumbre. Así pues, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, correcto. Con mansedumbre y reverencia. Reverencia es un respeto profundo. Mírenlo, o sea, véanlo. Y es otro autor. Mientras que Pedro hizo una cruzada de evangelismo por un sentido, el otro cruzado fue Pablo, que hizo la cruzada evangelística por el otro lado. Pedro tras de los gentiles. No, Pedro tras de los judíos, Pablo tras de los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Esa era la estrategia, dos vertientes de cruzada, por decirle así, de evangelismo. Y aquí está, dice, verso número 2, 26:2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Oh, qué lindo va. O sea, está en un juicio, mira. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Se dan cuenta? O sea, notan la mansedumbre, notan la reverencia que tiene Pablo. Ahora, ¿qué temas aborda para el tema de los testimonios? Vean por favor, más adelante, versículo número 3, versículo 4, 5, versículo 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la rigurosa, ¿qué? Secta, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, o sea, judaísmo, viví ¿qué? Fariseo. A ver, secta es una vertiente de una religión. O sea, en el contexto bíblico, la palabra secta es que había fariseos, saduceos, esenios dentro del judaísmo, y él pertenecía a una secta, a una división. Después a Jesús lo señalaban de líder de una secta, o sea, de otra división del judaísmo. En ese tiempo, la palabra secta no tenía la connotación negativa que hoy tiene, ¿sí? Porque hoy cuando dices secta, o sea, dices, aguas, ¿no? Igual tú vienes aquí, veniste la primera vez y dices, no me estaré metiendo a una, güey. O sea, no estaré ya empezando una secta. Entonces, sí, les voy a decir unas características de las sectas. Las sectas tienen un iluminado, que es el único que puede hablar con Dios, que es la voz de Dios en la tierra. Entonces, y aquí, este libro es la voz de Dios, no quien está al frente. Por eso me encanta invitar a las gentes diferentes. Número 2, las sectas tienen un interés mezquino. ¿Cómo? Sí, pues enriquecerse, quitarle el dinero a la gente, vivir como ricos a costa de los demás, o la fama, o el poder. Esa es otra característica de las sectas. Y también otra característica de las sectas es que sus miembros no tienen derecho a pensar. ¿Sí? Tienen que obedecer ciegamente. Y otra característica más de las sectas, pues que hay diferentes tipos de abusos, no nada más de tipo económico. Pero bueno, nada más para darles una de la connotación actual de las sectas. En aquellos tiempos los fariseos eran una secta y Pablo era. Hasta ahí no vamos a leer más de ahí, se los platico. Y comienza a narrarles Pablo su testimonio, que él era fariseo. La formación de él era de los más ortodoxos y rudos y conservadores, de los que ayunaban, de los que vestían a la perfección, de los que tenían que estar sin ninguna sola mancha, de los que hablaban en alta voz y de manera religiosa, que alzaban las manos en las plazas para que la gente los viera y que nomás ellos podían hacerlo así. Eran gente que se vestía y se tapizaba de oro y de piedras preciosas porque eso representaba como una muestra del cielo.
Y la gente nomás los veía y era impresionante aquellos hombres que les encantaban los primeros lugares. O sea, siempre tenían lugares especiales en las fiestas y en las reuniones y eran todo una autoridad de la solemnidad y nadie, ningún mortal tiene derecho a mí a venirme a decir nada. Era el principio del fariseísmo. Pablo era de ellos y era tan celoso del fariseísmo que un día lo nombraron el responsable para acabar con el movimiento de alborotados del cristianismo. Y dice, si ustedes leen todo este capítulo, ojalá que lo hagan por curiosidad y por historia y por cultura general, se dio a la tarea de buscarlos. Y dice la escritura que él mismo dice aquí en el verso número 10, lo cual también dice en Jerusalén, que dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y dice, ¿y cuando los qué? Los mataron. Yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Quieren ver un rasgo del apóstol, de Saulo antes de ser Pablo? Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. En eso dice que llegando a una ciudad llamada Damasco, era el mediodía, y una luz más intensa que la luz del mediodía le encandiló. De tal manera que cayó él y todo el ejército o los soldados que iban con él cayeron al suelo. Cuando estaba todavía en el suelo, escuchó una voz, esto es lo que dice aquí, yo nada más se lo estoy platicando, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Dura cosa, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Entonces yo le dije, Señor, ¿quién eres? Y es ahí cuando escucha, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es cuando se desarma totalmente Saulo. Le dice, ¿qué quieres que haga? Quiero que hagas lo siguiente, quiero que vayas a aquella ciudad y le digas a este hombre que has tenido esta visión, porque él está orando por ti, dile que te ponga las manos encima y que haga una oración por ti y de tus ojos van a caer un par de escamas porque a partir de este momento vas a perder la vista. Y así lo hizo, Y así lo hizo. Pero ¿saben qué? Híjole, que así aplasta mi corazón con una ternura que no puedo con ella. Cuando Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Pero a quién estaba persiguiendo Saulo? Sí, a los seguidores de Jesús. Entonces el que sigue, Jesús se la toma personal, el amor de Él hacia nosotros, cuando hay un daño, cuando hay algo que nos sucede a nosotras y a nosotros, Él es, a mí es mío, es personal. Cuando le pertenecemos a Él, cuando le perteneces a Él, es mía. Así le sigue platicando y hasta que llega un momento que Festo estaba en cierta provincia y Festo, como Pablo dijo, yo quiero apelar al César. O sea, hagan de cuenta que municipal, estatal y nacionalmente. Se fue a la instancia más alta, dijo, yo quiero apelar a Julio César. O sea, al emperador. Yo quiero ir con él para que él me diga lo que es justo. Entonces Festo dice, no, vamos primero con Agripa y Berenice. Bueno, Berenice era la esposa. Curioso que aparezca el nombre de la esposa, Curioso que aparezca el nombre de la esposa. Digo, no me lo tomen a mal. O sea, estoy diciendo que hay algo pasó en esa mujer para que esté escrita en los evangelios. Algo sucedió. Esa mujer escuchó todo el testimonio de Pablo. Entonces existe la posibilidad de que haya tenido, esta es una hipótesis, no comprobada. Sí, estoy especulando. Es probable que esta mujer, Berenice, la esposa del rey Agripa, haya tenido un conocimiento y un encuentro con Dios personal, como Pablo en el camino a Damasco. Hipótesis nada más, sin comprobar. En la Biblia no aparece. Pero bueno, y prosiguió y llegó con Agripa, dijo, bueno, yo también quiero escucharlo, a ver, traigan a Pablo, y es entonces que le dice, a ver, Pablo, pásale, di lo que tengas que decir, y después que te ha tirado toda su explicación y toda su defensa, dice, que ¿a poco ustedes no creen que Dios pueda resucitar a los muertos? Porque
los judíos estaban muy enojados con Pablo porque andaba diciendo que Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan que en la tumba de Jesús pusieron unos guardias? Para que no fueran a decir que Jesús había resucitado. Bueno, pues eso les causó gran conflicto, porque sí resucitó. Entonces estaba diciendo, y la gente estaba volcándose para seguir a Jesús. Voy a cerrar este punto para ir a la última parte de la Biblia, el Evangelio según San Juan. Es entonces que Pablo, en el versículo número 27, después de haberle tirado todo su testimonio, el versículo 27 del capítulo 26 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿por poco me persuades a ser cristiano? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Heriberto? Bueno, pues la pregunta concreta para ti es, fíjense, ¿crees, Agripa? ¿Crees a los profetas? Entonces yo tengo que hacerte esta pregunta ahorita. O sea, y no para mí, sino para ti. ¿Crees? O sea, ¿crees? ¿Crees lo que dijeron los profetas? ¿Crees lo que dijo Juan el Bautista? ¿Crees lo que dijo Jesús? ¿Crees que vino Dios y se humanó? ¿Crees que caminó en esta tierra? ¿Crees que vivió 33 años aquí? ¿Crees que murió en la cruz? ¿Que fue a la tumba y resucitó? ¿Y que está sentado a la diestra del Padre y que envió a su Espíritu para estar con nosotros? ¿Crees? Si tu respuesta es sí, aunque sea tenue, no para mí, pero dila. Pregunto, ¿crees? Y dijo Pablo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vamos a la conclusión en esta ocasión. El Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Capítulo 14. Y desde el verso 1, conocido, muy conocido, segmento de la Escritura, 14:1. Jesús les dice a los suyos, él ya está despidiéndose, ya se va, y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué dice ahí? Preparar. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ahí lo vamos a leer. La conclusión es, Dios no es un improvisado. Dios es un Dios que prepara las cosas. Dios prepara las cosas. Dios preparó el universo, preparó el planeta Tierra, y en un orden fue creando parte por parte y lo estuvo preparando para que el hombre, el ser humano, un Adán y una Eva, vinieran a habitarlo. Preparó todo. Ante el error de Adán y Eva, preparó todo para que hubiera una restauración y una reconciliación del Creador con su creación, con el ser humano. Y lo preparó mediante muchos profetas que a lo largo de los siglos estuvieron predicando, porque iba a venir el Mesías, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Mesías, hasta que un día, el último de los profetas, que fue Juan el Bautista, es más, Juan el Bautista es designado como aquel que tenía la tarea de preparar el camino para aquel que habría de venir. A Dios se prepara.
Dios se prepara. Y entonces, después de ello, vino Jesús y se manifestó. Y después tomó a 12 de los suyos y los preparó. Durante 3 años los estuvo formando para que ellos continuaran con la misión que Él comenzó y les enseñó cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que a lo largo de los siglos llegara ese mensaje a ustedes y a mí, como lo estamos viviendo hoy en día. Y para que nosotras y nosotros ahora seamos los que comparten ese mensaje con otras personas más. Lleguen a venir aquí o no lleguen a venir aquí. Vayan a otro lado o como sea. No estamos buscando una membresía creciente. Estamos buscando que la gente conozca y camine con Dios. Si se quedan, bendito sea Dios. Si se van a otro lado, bendito sea Dios. Y si algunos vienen y aprenden y toman algo durante 1 año, 2 años, 3 años o los que sean, y luego se regresan a su iglesia que estaban antes, bendito sea Dios. Pero que sea, para que compartan lo que a su vez recibieron y ahora han aprendido, para que lo lleven más allá. Así. Yo creo que así es el tiempo de la nueva iglesia. Por lo que voy viendo en diferentes lugares. Pero bueno, la conclusión. Preparémonos. Tenía yo un conocido que le gustaba de vez en cuando predicar y decía, voy a pasar ahí al frente. Y yo confío tanto en Dios que en un momento cuando esté ahí a ver qué me dice. Le dije, bueno, mejor pregúntale desde el lunes. ¿Por qué te esperas hasta el domingo? Sí. O sea, no se vale. Si lo puedes buscar una semana antes, un mes antes, buscar una semana antes, un mes antes. Preparación. Preparémonos. No se vale la falta de preparación. Si tenemos un Dios que es un rey tan digno como decimos que es, Él es digno de nuestra mejor preparación. Y preparación significa, agárrense. ¿Se aguantan o no aguantan? Sí, se aguantan. Ok. Preparación significa que pienso en todo lo que va a suceder. Porque, a ver, las 10 vírgenes. O sea, oye, te invito a que seas mi dama de compañía. O sea, ya las veo, ¿verdad? Ay, sí, ya sí. Bueno, ya están 10. Y bueno, entonces ya saben, con su lámpara bien listas, porque nadie sabe el día en que el novio va a llegar ni la hora, ¿eh? Entonces están, no, sí, no importa, estamos 24/7, ya saben cómo se pone, ¿verdad? Siempre bien puesto, cuenta conmigo de corazón, y bueno. Y luego llega el momento y hay unas, o sea, realmente cuando dice que hay 5 y 5, o sea, realmente está partiendo de la unidad. Y está diciendo hay 2 tipos de personas, las prudentes y las que no son prudentes. Entonces, 1 entre 2 es 0.5, ¿verdad? O sea, es 5 y 5, es 50%, 50%. O sea, hay 2 tipos de personas, los que se preparan y los que no se preparan. Aunque son invitados y dijeron, sí, cuento contigo, cuentas conmigo. Sí, pero el momento de la verdad, 5 de ellas diciendo, ¿cuánto está la lámpara? Esta lámpara, pues agárrala, vámonos, se van con las lámparas. Y las prudentes, las sensatas, dicen, no, espérate, pero ¿y el aceite? O sea, ¿para qué quieres lámpara si no tienes aceite, verdad? O sea, se necesita lo uno y lo otro. Y oigan, y el aceite, no está por acá, ahora le puedes prestar también el aceite, vamos listas. Y quiero pensar en las 5 primeras que se fueron sin aceite. Ay, sí, ¿y por qué el novio no manda? O sea, ¿por qué no manda aceite? O sea, si pide el favor, uno va a hacer el favor de comprarse el vestido morado, bueno, lo que vaya a hacer. O sea, que de perdido ponga los insumos, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué no avisan? Espérate, no, sin excusa ni pretexto. O sea, si estás recibiendo y el Señor te dio un don y te dio un talento, o sea, prepáralo, avívalo y ve todo lo que puede suceder hacia el mañana, el futuro. Algunos hasta fruta ponen, o sea, ¿verdad? Algunos hasta fruta ponen, o sea, ¿cómo está la onda? Hasta más allá. O sea, como me encanta y espero que jamás los hinche de tal manera que les haga daño. Pero me gusta, me inspiran a mí mucho Humberto y Silvia. Porque ellos una vez al mes hacen un retiro para alcanzar gente con problemas de adicciones diferentes. Una vez al mes. Hacen un retiro.
Y pueden ir 5 o puede ir una persona. Y lo hacen, lo hacen. Cuando va uno que le dicen, bueno, espérate al siguiente mes, ¿no? O sea, no, ¿verdad? Hacen el evento. Y el de la semana pasada, ¿cuántos fueron? 3. Oye, pues bueno el número. Y padre. Sí, ok. ¿Saben qué creo? Y discúlpenme, espero perturbar sus corazones un rato para bien. Creo que es parte de la nueva iglesia, eso. Que va llegando a través de la fe y de la Biblia a lugares donde no llegaba. Donde deja de ser en lugares particulares. Porque es Jesús el que quiere llegar a la gente, no una religiosidad. Yo noto que son tiempos nuevos y diferentes, que nuestros hijos y nuestros nietos lo verán con más claridad. Pero mientras tanto, nosotras y nosotros estamos para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Que hemos sido invitados. Entonces, consiga aceite. Consiga aceite. O sea, vea todas las variables. Número 2, se le ha entregado algo. Ya no deje que el miedo lo tenga paralizado. ¿Por qué? Porque es lo que dijo aquel, es que yo tuve mucho miedo, me diste un talento y sé que eres bien tremendo y tuve miedo y por eso lo enterré. O sea, no se deje gobernar por el miedo. Dé el paso, atrévase. Y por último, prepárese. ¿Para qué? Para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande usted razón de la esperanza que hay en ti. Deja, no, cállate, no vas a decir nada. No, prepárese, no para ser bélica ni bélico, sino para hablar de Jesús y lo que está pasando con su vida. Y creo que este llamado que hizo Pedro en esos tiempos tiene una aplicación perfecta para nuestros tiempos el día de hoy. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a hacer una oración y después de esta oración aquí nos saludamos un poco más y nos despedimos.